Hola a todos, Paco Romero. Gustazo. Bienvenido, hermano, a Paradelantismo, este espacio donde charlamos de todo. Ojalá que hoy estés muy cómodo porque vamos a tomarnos un ratito. Cineasta, productor, ¿cómo te presento con la gente? ¿Cómo te describes tú? Mira, yo creo que decir director conlleva una responsabilidad muy grande. Creo que la directriz de este proyecto es un proyecto titánico. Creo que me tocó dirigirlo. Al final del camino, yo creo que productor, director es una palabra muy, muy grande y de repente nos da miedo el compromiso también. Pero al final de cuentas tomamos la responsabilidad y las riendas del proyecto y pues enos aquí. Y póngase el saco, hermano. Y estamos aquí. ¿A poco tiene sillita que dice Paco Romero, director? ¿Existen esas cosas o no? Sí existen. Sí existen. Sí existen. Sí hay egos ahí muy fuertes, pero al final del camino, pues creo que, pues más que eso, yo creo que la palabra México, esa es la que tenemos en todas las sillas de producción. Hoy quiero, si me dejas, me permites, obviamente vamos a charlar de la película que vas a presentar en unos meses, Destino 111, increíble, toda la descripción que vas a hacer de los pueblos mágicos. Pero además de eso, en el medio, si quieres, vamos charlando de algo que para mí, yo como periodista me siento muy identificado, que es cómo sacar adelante una carrera difícil, cómo vencer adversidades, cuánto es el dinero y cuánto es la creatividad, porque generalmente la traba mental es como la lana, ¿no? No tengo la lana, no puedo hacer. Claro. ¿Hace cuánto que empezaste a meterte en estas cuestiones de lo audiovisual, ¿no? Nosotros nos fuimos a Los Ángeles después de ver el tema de mercadotecnia como tal dentro de Monterrey. Siempre nos llamaba como el área de audiovisual, ¿no? Y pues cine, nos encantaba el tema de la cinematografía. Y por ahí tomé la decisión de agarrar una mochila e irme a estudiar a New York Film Academy, a Los Ángeles. Primero llegué a Nueva York y luego la vida es muy cara en Nueva York. Y me ofrecieron irme a Los Ángeles a trabajar con una productora. Y nos fuimos a Los Ángeles y empezamos a ver toda el área de oportunidad, lo que está atrás de grandes producciones, ¿no? El staff, el montaje, que era una de las cosas que nos apasionaba, la producción. Y al final del camino nos dimos cuenta que pues, hay muchas áreas de oportunidad. Cuando regresamos a México, se nos presenta la oportunidad de hacer el video Vive Chiapas. Espérame. Llegaste a Los Ángeles. A Los Ángeles. Tranquilo, porque tú das por hechas cosas que son igual. Claro. Siempre uno dice, tengo muchos amigos, no, voy a estudiar fotografía a Nueva York, voy a Los Ángeles. Y cuando llegas a Los Ángeles, ¿qué? O sea, ¿dónde llegas? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo abres puertas? A una casa rodante. Eso está padre. Sí, es que casi todo el mundo quiere saber el final de la parte importante de la película. Porque si no es, fui a Los Ángeles, facilísimo. Sí, y tenía lana para vivir allá. Sí, tranqui, ahí estaba viendo el mar, espectacular. Casa rodante. Claro. ¿Y? Sí, llegamos, había un tema muy importante que es el dinero. La carrera es muy cara. Tomando cursos de dirección y viendo todo el tema de producción, empezamos a hacer montajes para poder financiar pues, lo que es la carrera, ¿no? Y por ahí antes me dedicaba a las artes marciales mixtas, peleaba y también de cierta manera pues, agarraba 2 o 3 peleas y con eso podía mover un poco el efectivo para poder lograrlo. Cuando ya entramos... ¿En dónde? En Estados Unidos. ¿Peleabas? Peleábamos. Hace 40 kilos menos. ¿Tú peleabas? Sí, yo peleaba. ¿Dónde peleabas? Peleamos una liga que se llama Redline. Una liga que era profesional. ¿Por sí. dinero? Sí, por dinero. ¿Y después ibas a estudiar al otro día fotografía? Al día siguiente íbamos a estudiar fotografía. O sea, te veía ahí madrear gente y después me ibas a estudiar. Sí, pues no madrear gente, bueno, pero sí. Por el lenguaje. Bueno, ahí estaba, decía ese Paco, ese pa. Y claro. Después, y fíjate, mucha gente me catalogaba mucho por las artes marciales porque me dediqué al taekwondo también de joven, que era porque me jaló a las artes marciales mixtas y pues fui campeón nacional, estuve en la selección del estado de Nuevo León y luego de repente el MMA, pero pues fue muy circunstancial todo, ¿no? Al final de cuentas, pues lo que me apasionaba era lo audiovisual, que poca gente sabía, ¿no? Porque me veían en la jaula o me veían no entendía cómo estaba el asunto, pero al final de cuentas con la pasión que yo tenía, pues quería lograr este objetivo. Ya cuando empezamos a trabajar en las productoras, dejé a un lado el deporte, ¿no? Dije, ya nomás, yo creo que es momento de focalizarnos y empezamos a hacer montajes de escenografías, taladro, chill rock. Empezamos a levantar en Los Ángeles. En Nevada nos tocó hacer un levantamiento muy padre de una ciudad que iba a explotar y todo esto te empieza a apasionar y empieza a ver la magia de Hollywood, ¿no? ¿Eso te lo enseñaban o lo ibas aprendiendo o te sumaste a un equipo, te dijeron, échanos la mano aquí y trabajas aquí? Lo interesante de la carrera y del curso como tal, que tiene esta parte es que es 50%, 70% práctico.
te mandan a producciones a jalar. De ahí conocimos a Daniel Zambrano, que fue quien nos jaló para como jefe de unidad de uno de los montajes que él traía en las diferentes productoras. Entonces cuando nos llama, nos dice, oye, se van a venir a trabajar en la madrugada y les van a dar tiempos extra. Y nosotros, bueno, ¿cuánto? No, pues tanto, ¿no? Y nosotros dijimos, ¿cómo? Por pegar tablas, y eso lo sabemos hacer perfectamente, vamos a darle. Y nos volvimos jefe de unidad con el tema y nos volvimos los mejores, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y te voy a decir una cosa, ¿qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos hay una logística muy cuadrada. ¿Qué sucede? Que es, oye, para mover de aquí para acá, ocupo a 40 para hacer el movimiento exacto y el trazo. Y uno como mexicano, la verdad, sí, claro, es que la picardía mexicana es, hay que moverlo para mañana, retírate, yo lo pongo de aquí a acá, yo me encargo. Sí, quítame los 20 protocolos y yo me encargo. Claro. Y esa era la parte de la unidad que nosotros traíamos. Éramos una unidad prácticamente bomberazos, donde llegábamos con nuestro equipo de staff y hacíamos el levantamiento de lo que del montaje que tenía que realizarse. Terminamos, gracias a Dios, la carrera, nos fue padre porque nos divertimos mucho en el proceso. Fue? 1 año y medio. 1 año y medio. 1 año y medio. Y nos fuimos a la frontera, Nogales, Arizona, con uno de nuestros maestros que es Samuel Samblers. Con él empezamos a hacer el Festival de Cine de la Frontera y logramos un proyecto muy padre que yo creo que esto es parte de la esencia. Cuando hacemos el proyecto de las fronteras, ponemos 2 pantallas, una entre Nogales, México y otra Nogales, Arizona. Entonces el convivio estuvo súper padre porque estaban actores internacionales conviviendo en la frontera comprando comida mexicana. ¿Estaban las 2 pantallas? Una pegada en la otra en la frontera. ¿En la parte donde está bajita la frontera? Sí, exactamente. Okay, Nogales está en la mera salida. Ajá. Samuel Samblers tiene su oasis, su casa pegada a la frontera y ahí fue el festival. Y la verdad es que Casa Sam desde Michoacán ha tenido unos eventos increíbles, pues es el que le hacía el Official After a los Ramírez allá, claro, en Michoacán, y apostó mucho a nosotros. Logramos sacar un cortometraje que hablaba del viejo oeste y de un Cherokee que se adaptaba al mundo moderno, ¿no? Que vivía a caballo y que ahora le tocaba ir a la ciudad, y logramos sacar el primer lugar dentro del festival. Y ahí nos dimos cuenta que pues había materia para empezar a trabajar con este tema del turismo, porque era lo que me llamaba mucho la atención al principio. Paco, yo soy de preguntar cosas medio raras, pero adelante, te aguantas, ¿no? Total, acá estamos entre amigos. ¿Cuándo te das cuenta como que eres bueno para esto? Porque viste que uno hace cierto clic en algún momento y dice, sí la armo o no la armo. Era el tema de tener la cámara, del detalle artístico, de tu relación con los actores, de encontrar como el guión. ¿En qué momento antes de eso te diste cuenta que sí? Yo creo que la disciplina del deporte. Y me voy a ir un poquito más para atrás para entrar a ese tema porque Ajá. es importante. Creo que el miedo es uno de los factores más importantes para poder ganar un campeonato estatal, nacional, al nivel que sea. De hecho, me tocó en un mundial en Francia de taekwondo, precisamente, que me tocó contra un francés que para mí medía 4 metros, tenía 2 cabezas, manos grandes y enormes. De película, sí, aquí enorme. Para empezar, su peto era mi cara, o sea, nada más de entrada, a la altura, no. Y era enfrentar ese miedo y el estar parado ahí en el tatami es el que te está gritando alrededor, inclusive el coach, pues no se mete, ¿no? Te metes tú a enfrentar este miedo que al final del camino, cuando lo enfrentas, te das cuenta de la realidad que es un ser humano igual que tú. Uh-huh. Cuando empiezas a ver el desarrollo del combate y empiezas a conectar, y Osvaldo Fonseca, que fue uno de mis entrenadores, me decía, pégale en la cara. Ya perdiste, ya tienes miedo, ya te venciste, pero dale una patada en la cara para que tú te sientas a gusto contigo mismo, es lo único que tienes que hacer. Y cuando conecté el punto en la cara, se me hizo tan pequeño, se me hizo de mi mismo tamaño y empezó el conflicto y logramos sacar la pelea ganadora, ganamos. Bueno. Al ganar... Pues, o sea, le quitaste esa barrera mental que uno tiene. Exacto, ¿no? Y esos procesos, obviamente en torneos como chicos y grandes, los vas enfrentando y te das cuenta que la disciplina de entrenar, pues tú sabes que el otro está preparando mucho más que tú para poder enfrentar. Uh-huh. Y son golpes, todavía es un conflicto todavía mucho más fuerte. Pero esos procesos, cuando los vas adaptando y los aplicas a tu vida cotidiana, creo que es lo que te da la fortaleza para el día de mañana decirte, no, estás loco, una película increíble, trabajar en Hollywood, no, ni lo pienses, no sabes de lo que estás hablando. O sea, vas sobre el no, tú constantemente vas sobre el no, ¿no? El no es una materia que a mí me gusta mucho estudiarla porque la alquimia es cómo convertirlo, ¿no? Uh-huh. Y esa es la posibilidad
posibilidad de enfrentarte metodológicamente también, porque es también una pieza muy importante el decir, oye, voy a crear algo y no creas una metodología, aunque sea propia, si no la tienes bien estructurada, pues es cuando cometen los errores que son los castillos famosos en el aire, claro, y que no los puedes sentar y anclar, ¿no? Totalmente. Sabes que yo también trabajo sobre algo similar. Siempre me ha pasado, o digo, que tomo el no como motor del éxito, ¿no? Totalmente. Y el no lo veo... Viste que en algún momento el ser humano, nosotros empezamos a producir energía a partir de la mierda, ¿no? De la vaca. Totalmente. Y de todo esto. A ver, esto que no sirve para nada, ¿qué hago? Lo meto ahí y genera energía. Bueno, no es mierda. Entonces, si logramos producir energía a partir de no, es como que descubrimos una manera nueva de avanzar, ¿no? El motor ya está inventado. Ya está, el motor ya está, pero con esto no hacías energía. Claro, totalmente. ¿No? Entonces vamos a trabajar sobre el no y le damos la vuelta. Y me imagino que en el cine, como en otras cosas, como en el deporte, están estos tabúes, ¿no? De que totalmente. no se puede, que el dinero... Y en este comienzo que decías ahí, ¿qué era lo que tú hacías? O sea, ¿tú ya estabas detrás de cámara en dirección? No, todo siempre asistente. Siempre asistente de staff. Estábamos levantando fierros, jalando ¿Qué haces ahí? O sea, ahí un gaffer, por ejemplo, un asistente de gaffer es, oye, hay que conectar 20 iluminación. Toda la iluminación y no hay corriente eléctrica. Tráete la planta de luz, conecta, trae, sube. Oye, ¿sabes que te va a tocar ser asistente del director, no? Pues trae 4 asistentes y te toca pues traerle el café, estar ahí pegado. Sí, depende de la producción. Pueden llegar a tener hasta 6 asistentes. ¿Tú? El director, ahora, yo 2. Para ver cómo andamos. Sí. Dos apoyos de dirección. Y finalmente vas aprendiendo y vas estudiando en la práctica, claro, en el combate. Esa es la padre de este cine, de esta parte de la cinematografía, que es lo que yo exhorto a muchos jóvenes con pláticas que hemos tenido, a el ver el cómo sí lograr las cosas, el decir, tengo que entrar al combate para poder estipular y saber cuáles son mis deficiencias y cómo crear mis métodos lógicos y decir, mi técnica me está fallando aquí y mi táctica va a ser esta. Cuando lo escribes y lo estructuras y cometes errores, y cometes errores, y cometes errores, y cometes errores, al final esos errores se convierten en la metodología, porque ya tienes un resultado final y creas una película por los 32 estados de la República, ¿no? Y el problema y el mayor enfrentamiento es la centralización del cine. El cine hoy en día en México es la casa mater, ¿no? Todas las instituciones, las dependencias de gobierno, todo está centralizado ya. Sí, y pasan muchas cosas, yo creo, cómo salirte un poquito del sistema, porque si no te sales, es como los grandes monopolios, o los grandes supermercados, o las grandes cadenas de noticias, o los grandes, son quienes comen todo, ¿no? A menos costo, es difícil para uno que maneja otros costos y otras cosas a sacar las cosas adelante. Y comenzaste ahí de asistente de todo. De todo, y aprendimos, obviamente, se nos presenta una oportunidad con Juan Carlos Barbosa, de empezar a hacer algunos promocionales turísticos en México, y nos vamos a hacer el promocional de Vive Chiapas. Cuando estábamos en Chiapas, que hicimos la presentación del proyecto, cuando vi los paisajes y cuando conocí las raíces y la cultura de la gente, hermoso, y la esencia de lo que somos, creo que esa es la filosofía, la primicia de la película. Si no conocemos nuestras raíces, no conocemos nuestro destino. El trabajo de conocer de dónde venimos y qué es nuestra verdadera madre tierra es algo que yo en lo personal no conocía. O sea, conocía los fierros, conocía las mejores cámaras, conocía la iluminación, conocía el trabajo, pero finalmente la filosofía de lo que nuestros ancestros y nuestros pasados tienen es no saber de dónde venimos, y al saber dónde venimos no sabemos hacia dónde vamos. Sí, pasa un poco que vamos avanzando y uno tiene ciertos privilegios a veces y otras cuestiones, como que se te va, ¿no? Te vas. Y por una cosa o la otra, cuando tocas un poquito de tierra, vale la pena como devolverlo. ¿Y cómo seguiste avanzando en esta cuestión de darte cuenta que traías los conocimientos o después de tirarte a la alberca y avanzar, ¿no? Claro, bueno, empezamos a hacer los promocionales, nos va muy bien. Nos contratan para Michoacán, hacemos Michoacán Celebra la Vida, y nos ganamos un premio como mejor promocional internacional en Fitura España. Gracias a la gente que creyó en el proyecto, y fuimos a los tianguis nacionales y ya teníamos un acercamiento. En Monterrey se hizo el tianguis de Feria de Pueblos Mágicos en Monterrey, y cuando entré a la feria, precisamente con el tema de explorar un poco el tema del turismo, encontré en un solo lugar en Monterrey, que es una metrópoli,
me encontré al aglomerado de los pueblos mágicos. Y acababa de ser lo del temblor. Y pasaron un video muy emotivo que hablaban de la mexicanidad. La palabra que utilizaban era la mexicanidad. Y eso es lo que se había perdido, la búsqueda de la mexicanidad. Y veía a un perro buscando restos, veíamos a la gente trabajando, artistas trabajando por nuestro México, ¿no? Y es cuando dije, ¿sabes qué? Esto parece una película. Y el estar aquí viendo esta parte que emotivamente con la sinfónica era una sensación de sentirme mexicano, y ver a los pueblos mágicos, dije, tengo que hacer algún proyecto que represente a México, que tenga un turismo propositivo, y ahí es donde tomamos la decisión de arrancar con esta locura. No sé ¿cuántos años tienes? 34. 34. Hijo, estás mucho más chavo que yo. Pero es lo mismo igual. Te iba a decir otra cosa, pero mejor cambio de idea. Es que nos pasa a todos. A mí, yo tengo 20 años en México, conozco más México que Argentina, por ejemplo, claro. ¿no? Cómo se hace medio extraño, y a veces te lo marcan los extranjeros, que te dicen, ¿a poco no conoces Chiapas? Porque viste que empiezan a viajar más que uno. Claro, ¿no? totalmente. ¿Y a poco no conoces tal lado? ¿Y a poco no fuiste a la del cobre? ¿Y a poco no fuiste al tren tal cosa? ¿Y a poco no fuiste a Tequila? Y cómo uno se vuelve hasta ajeno en su propio país, ¿no? Totalmente. De alguna manera esto va, me parece que, a como leo el proyecto, ¿no?, de Destino 111 y la película es, a ver, acerquémonos un poquito, ¿no? Claro. Vean la película, pero vamos a recorrer, hay que caminar. De hecho, viene con una estrategia. La película viene con una estrategia de posicionamiento de todos los pueblos mágicos. El tema de la magia de México es a través de su pueblo más grande, que es el de México. La esencia de los pueblos mágicos te enseña los municipios aledaños de las capitales, ¿no? Y eso es la parte importante, que la página que estamos desarrollando, cuando tú veas la película, vas a ver la fotografía, y si ves no es un paisaje, si ves es una esencia de lo que se, vas a preguntar dónde es eso, porque me llama la fotografía, me llama el cuadro. Entonces ya cuando le platicas, es la Sierra Tarahumara, es Chiapa de Corzo, es los Cerros de la Máscara en el Fuerte, Nochistlán, y así me puedo ir con todas las historias que hemos recorrido con eso. Es cuando te sientes partícipe de estos recorridos que tú dices, y es cierto, me incluyo. Yo conocí primero más el extranjero y ya quería que los torneos fueran nacionales para poder salir de México cuando no conocemos. Es que es increíble, ¿no? Y ahora hablamos un poco de la galería, porque todas las fotografías que ustedes ven de fondo y que vamos a intentar acompañar en la charla tiene que ver, ¿no?, con esta gran película. Estamos en Nuevo Sur, si alguien se quiere acercar a la galería, si están viendo esto desde Monterrey, se pueden acercar a Nuevo Sur, en el sur de la ciudad de Monterrey, vale mucho la pena. La verdad, yo estoy asombrado con las fotografías, me gusta mucho la foto en general. Quiero que me hables del financiamiento, quiero entender cómo se puede hacer cosas que siempre, como tú dices, nos dicen que no, ¿no? Y pensamos en millones, o sea, ¿cómo comenzar a hacer una película así? Yo creo que el primer enfrentamiento que tenemos es todos los limitantes mentales. Uno de ellos es el staff. ¿Cómo le dice a un universitario que ahorita lo sacan con un chip de repente medio conflictuado, de decirles, oye, hay que invertirle? Nosotros nos fuimos a invertirle a Estados Unidos sin ganar un peso, y lo sacábamos para poder cargar un fierro, queríamos que nos dejaran, pone el riel, y ya nos emocionábamos, claro, para hacer el montaje de los rieles. Ya era parte de la película, ¿no? Ponme los créditos. Claro, exacto, ¿no? Y esa es la parte importante. Creo que cuando vives eso y luego vienes aquí, y empezamos a convocar a gente de staff, pues era staff que tenías que decirle, oye, mira, va a bajar el recurso, pero el recurso va a llegar en 60 días que te paga una empresa, tienes que aguantar, vamos a empezar a avanzar, tenemos esto para poder. Y todo ese financiamiento, cuando empieza el dinero, empieza a cambiar el movimiento de dinero, es lo primer enfrentamiento que tienes. El decir, no, es que yo vi que te dieron tanto. Sí, güey, somos 30 personas, ¿no? ¿Cuánta gente más o menos era el staff que necesitabas? Mínimo de producción de salida eran 25 personas, llegamos a ser hasta 65 personas ¿De staff? Más o menos se puede saber qué hace cada, o sea, rápido, son 5 de iluminación, 3 cámaras. Depende. Los departamentos básicos que tienen que estar en una producción, dirección de fotografía, gaffer, asistente 1, que es el que te ayuda con todo el tema del guión, y diseñador de arte, el de establecimientos, ¿no? El que te checa que el seguimiento de la escena sea continua, de que no tengas algún error de continuidad, todo ese tipo de cosas, sí, ¿no? O sea, que estés vestido de la misma manera. Exactamente, y un maquillista
que era la que nos acompañaba de base en todo el tema, y eso ya te da el ir revisando todos los materiales. Son los departamentos diferentes. Cada vez departamento tiene su número de staff, ¿no? ¿Y todos ya habían trabajado antes? Sí, la mayoría, casi todos. Siempre mi dirección de fotografía y mi director de gaffer eran mi base. Siempre tenían mucho más experiencia inclusive de que yo, porque al final del camino pues sí tienes que tener pues algo muy conciso, más por el compromiso que estás adquiriendo con toda la República, ¿no? No es lo mismo que yo llegue y te digo, oye, te voy a vender este sueño mal hecho, o te voy a vender este sueño y le vamos a echar ganas y vamos a salir adelante, ¿no? Y creo que se ve reflejada en la fotografía que se está elaborando. Sí, a mí también, será también esas cosas que uno es medio obsesivo, pero la fotografía define una película, ¿no? Totalmente. En muchas cuestiones. Después podemos hablar de otras situaciones, pero la fotografía, en cómo hay ciertos momentos que te venden perfectamente la idea que tú quieres. ¿Dudaste al comienzo o dudaste durante la película? O sea, ¿cómo fue este proceso de avanzar? Te voy a decir una cosa, y esto es muy real. Creo que todos dudamos, inclusive de nuestra esencia, particularmente en el punto de quiebre es con el cansancio, con la fatiga. A veces la suela de los tenis a veces se cansan también de los pies. Eso es una parte importante, ¿no? No siempre los tenis son tus mejores aliados. ¿A qué me refiero con eso? Es que el caminar tanto, ¿sí explico? Y el decir vamos para adelante y empiezas a dudar cuando se empieza a poner todo gris y se empieza a complicar y empiezas a retirarte de casa tantos kilómetros y estás enfrentando a gobierno y estás enfrentando las situaciones económicas. El punto de quiebre es cuando te preguntas si las cosas que estás haciendo las estás haciendo bien. ¿Y en qué momento fue? Yo creo que cuando el staff, parte del staff, no todo el staff completo, empezó a quererse bajar del barco. Son tantos meses, ya me quiero ir, no están cayendo los pagos a tiempo. ¿Cuánto tiempo iban? Yo creo que llevan 6 meses de trabajo. ¿Y de película porcentaje? En porcentaje un 25%, todavía vamos empezando. O sea, si te quedabas ahí, moría. Ojo, ¿no? Este fue uno de los procesos de quiebre, pero el quiebre mayor, digo, todo el mundo lo conocemos, fue la pandemia, ¿verdad? O sea, cuando me dijeron, Paco, ya no puedes seguir, a mí se me cayó el cielo. O sea, yo tengo un compromiso con la gente y no sabíamos qué estaba pasando. Digo, todo fue un enfrentamiento. Pero al final de cuentas, creo que el destino hizo su función dentro de la película, porque esta película tiene un misticismo muy interesante. La numerología, los abuelos, las coincidencias, las cosas que se fueron creando durante toda la magia, la gente que se fue bajando del barco y que nos dejaba algo de aportación. ¿Se bajó mucha gente? Sí, mucha gente. Yo creo que de staff, el 35% fue un proceso de adaptación, que por ahí también comentarios de que es que ya no nos avisaron, no, pues es que no tenemos el capital para poderte volver a invitar, ¿no? Claro. Pero al final del camino el staff que estuvo pegado, que fueron 25 soldados. O sea, quedaron 25 ahí, tipo vikingos, remando en la tormenta. En la tormenta. Ya eran escenas de repente de que no nos podemos mover de aquí porque está lloviendo, nos quedamos un día más, no hay para el hotel. ¿Qué hacemos? Montábamos camionetas. ¿Hotel de Pueblo Mágico? Hotel de Pueblo Mágico. O sea, ¿rusticón o...? Sí nos tocó hoteles muy padres, muy bonitos. Por ejemplo, tuvimos patrocinadores muy grandes como Ana y José de Tulum, que nos dio todas las facilidades. La dueña sale en la escena de una película porque ella cuenta cuentos muy, muy bonitos y la integramos dentro de una escena y fue increíble la relación con el hotel. Hay que comer y guardarse los jabones, Paco. Y me dice, bueno, me voy a llevar estas cosas. Claro, porque no sabemos, que está totalmente. No. Y es parte de eso. Yo te voy a decir una cosa, y esta es una anécdota real. Estábamos en Bustamante y había unos patrocinadores, inversionistas de Bustamante. ¿Nuevo León? Nuevo León. Y nos dieron un recurso para seguir avanzando con la película. Y un señor en la rueda de prensa levanta su mano y me dice, yo traigo un presente para ustedes. Y me da un sobre con $1,000. Entonces yo obviamente pues, ya habíamos recibido un recurso y dije, no, ¿cómo cree? Me dijo, no. Estos $1,000 representan el mismo esfuerzo de lo que te dieron en el otro sobre. Pero esta es mi aportación porque ustedes le van a dar a conocer a México la verdadera cara que sí somos. La cara del México mágico. ¿Bustamante es Pueblo Mágico? Es Pueblo No sabía que era Pueblo Mágico. Y ve, riquísimo. No, sí, lo conozco, es espectacular. Y esa particularidad de la gente que ves haciendo la gastronomía real con las manos, cuando conoces a las etnias. Sí, las panaderías y todo lo que tienes, increíble. Nos tocó en un municipio que, no voy a decir nombres, que el municipio nos cerró las puertas de repente. Dijo, no, es que a nosotros nos interesa, estamos en temas electorales, no los vamos a poder recibir, hágale como pueda. ¿En qué estado? En Oaxaca. Ok. Y de repente nos dicen, ¿sabes qué?
no te preocupes. Llegamos, una señora nos prestó un cuarto, otra señora otro. ¿Ya estaban ustedes para grabar ahí? Ya estábamos para grabar, y grabamos, y la gente se enteró de que el gobierno no había apoyado, y de repente en un altavoz de estos municipales, de la plaza de la plaza, sí, los invitamos a traer un alimento para nuestros amigos que están llevando la película de los pueblos mágicos, y en un momento ya tenemos buffet de todas las señoras haciendo tortillas así en el comal, y es una experiencia que finalmente creo que valoras la mexicanidad cuando estás ahí. ¿Cómo sentiste? Yo tengo un amor muy particular por Chiapas. ¿Estuvieron en Chiapas? Sí. ¿O ese es el estado que te cerraron? No. Chiapas, todo Chiapas hubo mucha interacción muy fuerte. El sur mexicano, qué diferencias, ¿no? En toda esta cuestión, la cuestión indígena, la amabilidad de muchas personas, así como son complejos en otras cosas, la combinación religiosa, el tema católico con la parte del indígena, las zonas cercas de San Cristóbal de las Casas y toda esta parte, ¿no? Te voy a ser bien sincero. Al principio de la película queríamos representar la zona norte porque lo que dices tú es una visión de decir, es que para el sur hay mucho más folclore, hay mucho más etnias, está más latente, ¿no? Las etnias vivas. Cuando nosotros fundamentamos más colorido, más fotográfico. La zona norte, precisamente tenemos etnias de la zona norte que pocos conocen, como los comianches, el Cerro de la Máscara con los yaquis y el Maya Yoreme. De estas partes de acá que son importantes, el huichol, que todavía parte de la zona norte. Entonces creo que también le dimos este peso a los kikapús, que finalmente es lo que hablamos de los sincretismos, obviamente entre Estados Unidos y México, pero siguen siendo etnias que son fronterizas. Los rarámuris es una increíble manera de caminar, o sea, traen unas llantas de pies, don Venancio, que sale dentro de la película. En la parte de los rarámuris, ¿cuáles son los pueblos mágicos? Batopilas, Krill, que el Chepe, como lo platicabas, es increíble recorrer el Chepe. Batopilas es un municipio 75% mágico por su etnia, o sea, está hecho por rarámuris. Claro. Entonces sus hoteles son increíbles, son coloniales y estás conviviendo con las comunidades, y pues es una bendición. Realmente yo te puedo decir una cosa, puedo platicarte cada historia, cada cosa, Guerrero Negro, Baja California. ¿Y cómo te fue? Yo recuerdo haber trabajado en la zona de los rarámuris, en otro tipo de investigaciones, me ha ido para el Triángulo Dorado, tú sabes, ¿no? En la entrada de Batopilas, precisamente ahí está Batopilas. Y la única cárcel indígena del país, o sea, de nuestro sistema mexicano, pero con cuestión indígena, está por esa zona, donde pues tienen que aplicar otro tipo, a veces, la misma legislación, pero para los rarámuris, tarahumaras, pues no aplican ciertos temas, ¿no? Mira, es general. El tema de usos y costumbres es un tema donde los abuelos. Tenemos un bastón de mando que igual te lo puedo mostrar ahorita. Ese bastón de mando nos lo entregó el abuelo Gorila, quien nos dio la filosofía del viaje. El viaje ancestral, no el viaje que conocemos, que es un turismo, perdón por la expresión, pero es ignorante, ¿no? Sí, claro. El decir, voy a una playa a meterme en un resort y voy a pagar todo y no voy a salir del hotel, es como también la parte que queremos como proponer, donde viajemos a conocer, a investigar, a buscar estas piezas perdidas que al final de cuentas están vivas. Claro. Ahí están. Este bastón se nos fue otorgado, y cada que acercábamos con los abuelos, que les llaman los abuelos o los tatas, que son la mesa de las comunidades y son las máximas autoridades, con el bastón nos daban la oportunidad de la palabra. Sí, ya era algo que te daba... Hay un problema muy fuerte que como mexicanos tenemos, que yo creo que perdemos a veces por la palabra. Nos sobrevendemos, tenemos esta parte importante. Entonces, inclusive el folclore, hablar del folclore le falta el respeto de repente a las etnias. ¿Por qué? Porque ves la danza sincretizada y no es la danza que ellos tienen, pero porque se ve más bonita, la sacan a la luz pública y sucede que hay un trasfondo y una historia atrás de esto. Entonces los abuelos, cuando presentas el bastón, pues lo primero que te preguntan qué es lo que quieres, ¿no? Y tú le dices, no, el proyecto y el cine. No. ¿Tú qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres lograr? Sí, otra vez te bajan a la tierra, ¿no? Totalmente, y es cuando agarras precisamente la tierrita, la tocas y dices, no sé qué quiero. Yo pensaba que quería hacer cine, yo pensaba que quería, y yo empieza el yo, y te das cuenta, y cuando volteas para atrás estás un ejército de gente que tienes que pensar en todo el staff, y tienes que pensar también en las comunidades, y no faltarle respeto a los abuelos. Entonces lo que yo terminé haciendo es explorando, digo, quiero conocer cuál va a ser mi producto final porque no lo conozco. ¿Desviaste mucho el guión? Es muchísimo. Era circunstancial totalmente. Porque esa es otra, ¿no? A veces me apego totalmente, tengo este guión y este presupuesto estimado. Claro. Y después, como tú me dices, a ver, experiencia, historia,
y me voy para otro lado, ¿no? Totalmente. Por eso traía un guionista pegado. Teníamos el guión literario y hacíamos las adaptaciones al técnico en base de las experiencias que había durante toda la ruta, ¿no? Del guión técnico o de las cámaras, ¿no? ¿Con cuántas cámaras? ¿Cómo se trabajaba en esta cuestión en la sierra? ¿Cómo te movías? Claro, eran dos unidades de trabajo. Tenemos una casa rodante, dos camionetas Van Explorer y 3 Yaris que son los de movilidad rápida, ¿no? Ajá. Entonces esto nos facilitaba el que el staff estuviera precisamente con 2 unidades y poder estar grabando dos escenas a lo mejor a veces al mismo tiempo, pero la locura era esto, que en 1 hora 45 grabábamos 30 segundos a lo mejor en el Chepe llegando y tenías que bajar 6 horas a Batopilas. Porque necesitabas ese momento. Entonces si era atardecer ya no te daba los tiempos y tenías que dormir a esperarte a que coincidiera la iluminación natural, porque pues no puedes setear porque no traes tanta iluminación para poder hacerlo. Quiero el timelapse ahora, ¿no? Exactamente. En ese punto. Se duerme un equipo aquí, va a ser el timelapse completo de cómo amanece y cómo anochece, lluvias, hoy hay que adaptarlo porque ahora va a estar lloviendo la escena porque no hay manera de hacerlo de otra manera y tenemos que brincar al siguiente pueblo que ya te están esperando. Muchas veces nos pasaba que nos esperaban con tanta ansia que se desesperaban porque no llegábamos y teníamos un retraso de un día o día y medio. Entonces ese día y medio iba siendo colectivo y al final el que le tocaba la última escena pues era lo complicado. Y a todos, bueno, a ver, es una pregunta muy tonta, o sea, a todos tu responsabilidad era darles de comer y todas estas cuestiones siempre. Sí. Me imagino que todos comían como decía era el último día, ¿no? Trabajé todo el día, me gané esto. Claro. Y tú viendo ahí más o menos, claro. ¿no? Hay una parte del staff que se abre, que esto es parte del comportamiento inclusive de cualquier empresa de las relaciones públicas. La gente que estaba apasionada y la gente que estaba rellenando y esperando que le cayera la nómina. Como en todo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces aquí fue convencerlos. Hay una fotografía muy padre que te voy a compartir donde nadie se quería meter al lago de Pátzcuaro, de eso precisamente en la fotografía de ella. Ajá. Nadie se quería meter porque estaba helado y era como, a ver, ¿qué es lo que está pasando? No, es que está bien frío, acerquemos la barra. Dije, a ver, si el fotógrafo fijo ocupa esa escena, yo me quité los zapatos, me metí al agua congelada, me metí con la lámpara y yo agarro la lámpara. O sea, no soy el director que precisamente dices, voy a... El de la sillita, ¿no? Claro que no, ¿por qué? Porque sé pescar, güey, ¿sí explico? Y enseñarle a los chavos qué es lo que teníamos que hacer era yo levantarme primero que todos, yo ir a checar que la locación estuviera bien. Le metes ahí, tiemblas con la lamparita metida en el lago, ¿no? Exactamente, y si no comíamos todo, ¿sí explico? O sea, esa es una pieza es una parte bien importante. Los actores obviamente era lo más difícil, que los tenía que mantener en un ritmo de trabajo y que se sintieran sin tanta decadencia, porque de repente pues sí era como te mermaba dentro del acting. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Era pues trabajarla un poco la psicología, algo de programación neurolingüística, empezar a motivarlos, mira, güey, tú concéntrate, aquí está el sonido, siente la pasión. Si no lo entendieras y si no lo hubiera vivido antes, hubiera sido bien difícil transmitirlo, porque lo desconocía. Claro. Lo que te platicaba del abuelo gorila es algo increíble. O sea, cuando yo llegué con el abuelo gorila, él me dijo, tú eres la nueva generación del grano de maíz y lo que estás a punto de hacer va a repercutir en muchas generaciones. Ahora, Paco, ¿cómo? Tampoco vamos a spoilear nada, ¿no? Pero es una historia de ficción que transcurre entre los pueblos mágicos, es una narrativa más documental. ¿Cómo es la historia? Mira, hablar de falso documental tiene muchas lagunas, porque la gente comercialmente desconoce cómo funciona. Dímelo con palabras simples. Es una ficción. Okay. Es una ficción, hay una historia totalmente, es un hilo conductivo de 3 viajeros que tienen que solucionar sus emociones. Está Inicia y termina con una historia. Está fundamentado en la psicología del viajero y al final de cuentas lo que absorbe toda la película es el misticismo de México. Okay. México es ciencia ficción y tienes que vivirlo para poder entenderlo. Si no lo vives, jamás lo vas a entender. Si no te subes a la pirámide descalzo y sientes la energía del sol, si no caminas con un rarámuri en la Sierra Tarahumara, si no vas a Chiapas a convivir con la lacandona, saber que los lacandones no son ni siquiera locales, que son nómadas, y empiezas a estructurar todas tus ideas, se pierden todas estas imágenes erróneas de lo que es México. ¿Cómo te fue? Es que la verdad todos los lugares que dices, tuve la posibilidad casi de recorrerlos, así que disfruto mucho esta charla. La parte del lago de Pátzcuaro, siempre lo mío tiene que ver con la inseguridad, perdón. Totalmente. Pero bueno, claro. Ahí vamos. Fue en una época, del otro lado del lago, había una zona un pueblo se llama Nahuatzén. Claro. ¿No? Que tiene toda esta parte curépecha, ¿no? Y toda la zona. Y entré en época de Días de Muertos, estaban tomados, habían quitado las autoridades, el narco expulsado, esta gente de armas tomar. ¿Cómo te fue con esa zona de México? A mí también me llamó mucho la atención la capacidad que tienen de
de tomar, ¿no?, ciertas decisiones que en otras partes de México no. Te voy a decir una cosa, y que precisamente es eso la lección de vida que tenemos acá. Los purépechas a través de la historia nunca fueron conquistados. Vasco de Quiroga tuvo que hacer una alianza estratégica comercial para poder traer las leyes a los indígenas. Siempre lo hemos vivido. Desde Pancho Villa existía temas de inseguridad, ¿no? Y llamo Pancho Villa porque era un hombre, que tenía, ¿no? Creo que México tiene esta textura que finalmente, yo te lo puedo decir, recorrido los 32 estados y nunca he tenido ningún problema con el narcotráfico, con inseguridad. Al revés, cuando está bien fundamentado un proyecto que sabes y se entiende que estamos rescatando las culturas y las raíces y que finalmente todos quieren ser parte de una película. El problema es que este elitismo que existe dentro de la sociedad marca no, es que va a llegar un equipo de producción y no quiere que nadie se le acerque. No, a ver, las niñas se acercaban a platicar con nosotros, los niños convivían con los drones. Hay fotografías donde teníamos a la gente viendo cómo estábamos grabando la escena. Dirigir una escena de esas con 600 personas observando, pues es súper complicado, porque nada más el silencio total para que el audio no se meta, ya sobra quién agarra un teléfono. Sí, claro. Pero esos son los grandes retos, esos son los retos que nos ofreció la ruta. Ahora, esto es una carrera que yo lo veo como la maestría de la cinematografía, los recursos naturales, la fotografía, el fuego, los elementos. Cuando los incorporas en el arte, te das cuenta que inclusive la base de la permacultura está fundamentada. O sea, la fotosíntesis ya existía y nada más la estamos aplicando a diferentes técnicas para poder desarrollar un proyecto. Y no lo hubiéramos podido conocer si no hubiéramos conocido nuestras raíces. Tuviste dentro de todo esto, ¿no? Uno va caminando, va agarrando confianza, a veces crees que un pueblo es igual al otro y es totalmente diferente. También en la negociación, que pedir permisos, hablar con autoridades, porque hay de todo, está gobierno como lo conocemos, autodefensas, gente armada, más indígena, menos indígena. ¿Y cuál fue el pueblo que estuvo difícil la situación, como para poder trabajar? ¿O sabes que trabajamos poco y seguimos camino? Claro, ninguno. Yo creo que no tuvimos ningún enfrentamiento. Las autodefensas se portaron todas muy bien. Yo creo que éramos paso. Reitero que cuando traes la palabra de la filosofía y traes bien fundamentado el proyecto, no tartamudeas. ¿Sí me explico? El tema de hablar de un México violento como tal, se vive, existe, sí es cierto, claro. Mas sin embargo no es la esencia. Muchas veces cometemos el error de decir, es que hay que enseñar la otra cara de la moneda de México. Mentira. La otra cara de la moneda es la que desafortunadamente se está viviendo, se ve. La otra cara de la moneda es la verdadera cara de la moneda que nosotros tenemos como esencia. Pero el problema, como es más polémico hablar de temas de delincuencia, de violencia, pues es más controversial. Pero al final de cuentas me pararon en Chiapas, bajando hacia la Selva Negra, me paró los zapatistas, ¿no? Y me preguntan, ¿es que tú te trabajas con gente de la letra porque traes letras en la camioneta? Pues sí, dice Destino 111, ¿verdad? Pero cuando te bajas, convives, explicas, ven la esencia, ven a los chavos. Ahora, no estábamos expensas a un accidente de ese tipo, ¿verdad? Pero más sin embargo no sucedió. ¿Qué quiere decir esto? Que en una evaluación de los 32 estados y no tener problemas de inseguridad, es que también existe un mito muy grande de las carreteras de México. No cruces por aquí por la madrugada. Y me fui a Mier, sí explico que son las carreteras del norte. La ribereña de Tamaulipas. La ribereña de Tamaulipas, me la aventé toda completa, y luego bajar hacia Tamaulipas, todo Tamaulipas, hasta Tula. ¿Hasta Tampico? Hasta Tula, no, Tampico está para otro lado. Tula está para más salido hacia San Luis Potosí. Brincar por San Luis Potosí, Zacatecas, que tienen un conflicto muy grande de intereses del narcotráfico. Al final del camino, cuando haces las cosas bien y fundamentas bien las cosas y trabajas con esta energía, porque realmente esto es lo más interesante, la energía que emana este proyecto, no es que no lo hayamos inventado en un guión, sino es porque está ahí en este México mágico, que cuando conocemos a las diferentes etnias nos fueron haciendo una ruta mágica, ¿no? Los abuelos eran una pieza importante. Nosotros tenemos al abuelo Na. El abuelo Na es un abuelo maya quiché. Tenemos a la abuela Tere de Jiquilpan, y todo esto tiene un aprendizaje, porque precisamente la filosofía ancestral fue la que nos fue guiando con todo el tema. Luego entra la pieza más importante de todo esto, que es que está apasionado el proyecto y está mal fundamentado, porque le está metiendo mucho más pasión al tema. Entonces hay que buscar el equilibrio entre el viajero. ¿Extendiste el tiempo? Sí, extendí el tiempo. ¿Cuánto era?
Más o menos. Iba a empezar, la película del rodaje era 1 hora 20 y terminamos en 1 hora 45. 25 minutos, ¿qué representa en un rodaje? Todo el dinero del mundo. Yo creo que toda la lana del mundo. Más que todo el tiempo. Realmente vamos a una película de 4 horas con la cantidad de cosas que levantamos, que es parte de la campaña que también vamos a realizar, que son estas participaciones que están extendidas para poder utilizarlo como material. ¿Cómo, si se puede saber, pero esto yo lo tomo también como un aprendizaje para todos los que te estamos escuchando, charlando contigo, cómo se financia, cómo es el esquema de financiamiento para algo así? ¿El deber ser o cómo lo hicimos? No, dime cómo lo hace, porque los manuales los estudiamos en todas las academias. Claro, después totalmente. le tiene que meter toda la creatividad. ¿Cómo lo hiciste? ¿O cómo están los pasos? Mira, nosotros primero que nada nos dimos cuenta que a la gente le gusta ver. Yo llegarte con un guión, te lo voy a poner aquí, tú como empresario me vas a decir... Sí, pero no. Lo leo, lo revisamos, o lo pasamos a la secretaria y pasa el tema. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos nosotros un tráiler ejecutivo y financiamos visualmente lo que iba a suceder dentro de la película, recorriendo ciertos pueblos mágicos, y en la Feria de Pueblos Mágicos de Michoacán, que lo patrocinó los Ramírez, lo presentamos, y llegando primero para llegar ahí con la secretaria, es como, ¿quiénes son ustedes, no? Que sí, está muy bonito, le dije, déjame ver lo que traen y lo vemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para poder cerrar el convenio y poder, pues no tengo video de los pueblos mágicos de Michoacán, ¿te interesa? Lo hacemos en intercambio. En 4 días te hago el video, y si te gusta, te regalo el video, pero pones nuestro tráiler en el marco del evento. Ahí va. Vamos a darle para adelante. Nos aventamos todos los pueblos mágicos de Michoacán, los grabamos, el video quedó increíble. ¿Con qué dinero? ¿Tuyo? Propio. Sí, eso fue de la financiación de la... ¿No era la estructura de la película? ¿Era un equipo? ¿Cuántos eran ahí? Ahí éramos 8. ¿En una camioneta? En una camioneta. Y vámonos. Y a grabar y escenas, y es donde conocimos al abuelo gorila y empezamos ahí empezaste a tejerlo en las relaciones. Ahí dividimos una novela o una ficción comercial a un conocimiento más amplio. ¿Cuántos pueblos fueron ahí? Ahí grabamos 9 pueblos mágicos en una semana. No, mentira, 12 pueblos mágicos en una semana. ¿En una semana? En una semana. ¿Le metiste máquina? Máquina para llegar al evento. Llegamos y tuvimos el mejor stand, tuvimos la participación de todos los pueblos mágicos, y cuando pasan el video que les hicimos... Y tú dormido al lado, ¿no? Sí, sí, no puedo más, hermano. Claro, ¿no? Y cuando fue después tuvimos una semana de postproducción, cuando fue esa negociación, en lo que estábamos grabando y todo, nos estábamos editando el corte, y quedó increíble. Fue una de las mejores experiencias, porque cuando esto que dices tú, el cansancio acumulado, estás sentado ahí y pasan en la catedral con 200,000 personas que estaban viendo todo el evento en afluencia, pasan en el cierre del tráiler de la película de los pueblos mágicos. También hasta ahí no habías avanzado en la película. Nada. Esto es como una prueba a veces de... Nada. Pero es de la metodología que estamos platicando. No, pero también cuando uno lo ve, dice, dentro de sus de cosas, dices, no, pues sí puedo, ¿no? Totalmente. O sea, sí, ¿saben qué? Sí la vamos a armar, ¿no? Totalmente. O sea, si hicimos esto aquí, que tampoco es una zona fácil, si Michoacán como ese mundo todo combinado lo logramos, lo hacemos también en el resto del país. Totalmente. Y ahí es donde empieza la magia, porque precisamente a partir de ahí todos los pueblos mágicos se sintieron identificados con la película, porque todo el mundo, ¿es documental o qué es? La misma pregunta que todo el mundo tiene, porque ven esta textura y hablamos de un documental, ¿no? No, es una ficción, son 3 viajeros, tienen estas experiencias, van viajando, y al final del camino, cuando creamos esa metodología de este primer anteproyecto, cuando ya salimos fue un poquito más fácil comercializar. Ok, entonces, ese video te lo aceptan. ¿Sobre eso que tenés un presupuesto inicial? Teníamos un presupuesto de 5 millones de pesos por la Secretaría de Turismo Federal, y hay cambio de administración. No. Sí. ¿En qué momento? Inmediatamente cuando fue la transición de administración. ¿Ya habías hablado tú? Ya estaba firmado. Y desaparece en el programa de Pueblos Mágicos en el proceso de la transición. Dice, no va a haber pueblos mágicos. Fue muy polémico el tema. Federal, ¿me estás hablando? Federal. El cambio de gobierno federal. Cambio de gobierno federal. No va a haber pueblos mágicos, va a haber una reestructuración. Adiós, se bajaron todos los proyectos federales, CTPM desaparece, todo lo que habíamos hecho se desmorona así como ¿Tú ya un sueño. ahí que estabas? Sí, ya estábamos. Los 5 millones, la gente, el staff. Ya habíamos hecho una logística, ya habíamos hecho la conectividad con todos los estados porque estaban en la feria, y se cae todo y empieza todo el conflicto, el corredero de gentes. Y ya había hablado con el abuelo gorila. ¿Te encerraste en un cuarto, gritaste? ¿Te pusiste los guantes otra vez? ¿Qué hiciste? Fíjate que cuando pierdes en un combate, yo creo que lo primero que te preguntas es qué hiciste mal.
Y es principalmente lo que te preguntas, ¿no? Es que si yo hubiera hecho, es que si me hubiera esperado, si lo hubiera recibido, si hubiera contraatacado. Y el análisis introspectivo al final del camino es lo que te hace como evaluar bien qué es lo que puedes hacer. Y la pregunta del millón fue, si lo hice sin dinero al principio, ¿por qué lo tengo que hacer con dinero y entonces, ahora? Listo, ¿qué pasó después? ¿Qué hicimos? Hicimos un evento que le llamamos el evento del claquetazo. Hablamos con con los patrocinadores e instituciones, hicimos un equipo de staff de comercialización, productores ejecutivos nuevos, sacamos a gente de la Arena Monterrey, le dijimos, vente, tú sabes comercializar. Vengan todos a vender. A vender. Tenía 4 comercializadores, 4 productores ejecutivos, sí. Alejandro, David y... se me olvidó el otro, no me acuerdo. Checo. Esos 4, ustedes se van en los Yaris de avanzada, empiezan a comercializar los estados en lo que estábamos grabando en estos estados. ¿En dónde? O sea, ¿iban a dónde? ¿Al municipio? Al estado. ¿A gobierno? A gobierno del estado, sí. Si te decía que no, te ibas a los municipios. Si te ibas que no, te ibas a los pymes. Pero ustedes tienen que juntar tanta lana por estado para poder llegar. Entonces creamos una metodología. El evento de claquetazo era un evento donde hacíamos la claqueta, donde empezábamos las actividades dentro del municipio. Hubo una alianza estratégica muy fuerte con todos los sectores. El primer evento que hicimos aquí fue en el Live Aqua con los Lobatón de Proyecto 9. Audi Center Monterrey participaron Fitness 1111, Ebony Fábrica Industrial, y precisamente con la primer parte nos fue tan bien que dijimos, ¿sabes qué? Este proyecto, esta es la manera de financiar el proyecto, ¿sí? Buscar las instituciones o los pymes que ocupan publicidad, que aquí es donde entra la estrategia. Nosotros les hacíamos videos a los patrocinadores y les dan remunerado un comercial de 30 segundos más la participación dentro de la película como marca. O sea, un combo. Un combo. Métele. Porque... Sale. Después de ese proceso, yo creo que por Durango se nos empieza a complicar todo, porque obviamente los gastos empiezan, entre más te alejabas. ¿Por Durango qué significa? ¿Empezaron del norte de Monterrey hacia Durango? Okay. Y en Durango tenemos que regresar de nuevo para crear la siguiente ruta, y cuando regresamos el staff se nos voltea. El staff dice, ¿sabes qué? Ustedes van a hacer algo muy grande, y que empiezan a hacer un sindicato. Oye, no me has pagado, y un sindicato de universitarios también. Y queremos meter un sindicato. ¿Un sindicato dónde? En la productora. ¿En las 30 personas? En las 30 personas. Había 2 sindicatos en las 30 personas. Ya querían hacer un sindicato y el proyecto, y lo vamos a agarrar nosotros, y que ustedes, y que... ya bueno, te quitamos el proyecto. Y yo adelante, ¿no? Yo, claro, quiero a alguien que dirija el proyecto, ¿no? Y lo enfrentamos con ciertos aspectos y empezamos a buscar un financiamiento mucho más fuerte, porque el financiarlo así era muy complicado, porque obviamente los recursos nos alcanzaban y se nos acababan. Entonces nos juntamos con un empresario, muy particularmente, que estamos muy agradecidos con él, Cristian Mierrocati, que cuando llegamos a presentar el proyecto nos sentamos, y me lo había dicho el abuelo Gorila, me decía, no cambies la numerología, porque iba a ser Destino Pueblos Mágicos de México, sin los números, porque los 111 ya no iban a ser 111, iban a ser más pueblos mágicos. Me dije, no, deja el 111 que representa el Sematlatihuanse, que marcado en el Código Sagrado Mexica en interpretación marca el 111. Esa es la locura. Cuando presentamos con Cristian, le presentamos el proyecto, hombre de pocas palabras, empezamos, no, mira, y qué vamos a hacer, y que los pueblos mágicos... A ver, le entro por el número. Tiene los gimnasios Fitness 1111. Y me dice, yo le entro por el número. Vamos a atorar. Y tu presupuesto fue por eso, claro. Aquí está. Échenle chingadazos. Sin preguntarme en qué lo iba a ocupar, cómo lo iba a distribuir. Esa gente que se necesita en el camino, ¿no? Claro. Fue una aportación interesante y un empuje fuerte. De luego se sumó Disan, que fue otra empresa de Antonio. ¿Ahí el sindicato? Ya, nos cortamos. ¿Los quitaste? Sí, lo quitamos totalmente. O sea, ni siquiera ya los querías dentro del Estado. No, estaban haciendo un daño, o sea, un daño increíble. Como dicen ahora, muy tóxico. Claro, me empezaron a bombardear con cosas en las redes, y la universidad, y gente de los... O sea, se hizo un complot ahí completo, que creo que esto es parte del combate. Creo que cuando enfrentas ese tipo de problemas es como que, está sonando. Y está empezando a crecer, empieza a crecer. Entre más avanzas, hay problemas, ¿no? Entonces, cuando tú dices, aquí está la meta, ¿sí explico? Y si el de atrás no va a entrar al combate por mí, yo tengo que enfrentar hacia adelante, ¿no? Y echar para adelante. Entonces, cuando el primer bombardeo, sí fue como, es que tienen razón, están peleando también por sus derechos, por sus cosas, pero es que el deber ser no es lo que se puede hacer.
gobierno, ¿dónde estás para darme los 5 millones y pagarle a todo mundo? De acuerdo, ¿no? es un tema de ceder, ¿no? Claro, mediamos con el 70% de la producción, el otro staff se salió y armamos un equipo de trabajo desde cero. Compramos más equipo para rentar menos y gastar, o sea, aplicar más al gasto. Te reinventaste, vamos a decir. Momento de, ¿sabes qué? Vamos a reconstruir, vamos a hacer una reingeniería y seguimos avanzando. Adelante. De ahí nos adquirimos la casa rodante, que fue una casa que dijimos, ¿sabes qué? El hotel tiene que ser rodante porque no podemos estar a expensas de que nos quedamos. Hicimos una buena combinación y una buena alquimia y nos aventamos. De ahí ya no paramos hasta Baja California. Bajando por Sinaloa, Chihuahua, Sonora, La Rumorosa, Tecate, de ahí bajar todo Guerrero Negro hasta llegar a Loreto. Ahí baja Ferris, que es una de las empresas multinacionales muy fuertes, nos patrocina, nos da una aportación muy grande y nos ayuda a cruzar los carros, porque vio el esfuerzo que estábamos haciendo. Ahora, en todo ese camino, una vez que logras este financiamiento que rompe los sindicatos, por decirlo así, sigues avanzando. Y ahí seguías trabajando con cada municipio, con este equipo de marketing, de ventas, de vamos a ir para Durango, anticípense, vamos para Chihuahua, anticípense que vamos. O sea, ya te esperaba ahí el equipo. La gente ya me estaba esperando. Y había uno que le decíamos flopping. Este flopeo lo que hacía era que grababa todos los videos institucionales. De un 70%, de un 100% de los compromisos, yo creo que 85 estaban cubiertos. Pero como eran demasiados, de repente nos aglomerábamos con cada compromiso que se hacía. Esos videos que hacías institucionales, supongo, me estás hablando de videos de gobierno, ¿no? De municipios. No, era de la señora que hacía las comiditas y la tortita, y era el del hotel resort, pero también era el del hotel que tenía nada más 6 habitaciones, y que al final de cuentas, pues esa es la magia de México. O sea, iba funcionando sobre el intercambio, vamos a decirlo así, ¿no? En base a esto. En total, en una evaluación hecha por Alessandro y Alejandro Zamora, recaudamos en el proceso de intercambios y todo lo que fue también financiamiento, 20 millones de pesos. Nunca los vimos juntos, ¿eh? O sea, nunca estuviste así. Nunca estuvimos con los libros, ahorita vamos a decir, vamos a cobrar, ¿no? Sí, escuché en el sindicato. Que estaba, parece el sindicato, tranquilo, están por ahí atrás, los del sindicato no vaya a ser. Sí, no, entonces nunca los vimos juntos, pero al final de cuentas, el esfuerzo de 3 años, cuando vi el número, me sentí bien orgulloso porque fue lo que generamos. O sea, 20 millones que iban generando en base a todo esto. Están las casas rodantes, está el equipo. Ahora, el tema de edición. ¿Editabas sobre ahí o mandabas remoto aquí que editaran? No. Hablo del intercambio. La postproducción en este proceso está financiado por el PYME. Estamos haciendo, de hecho, una colaboración con diferentes empresas para poder sacar la película, porque es una pieza muy importante y es cara. A eso no me refiero a lo que le ibas vendiendo a cada municipio y a cada claro, le íbamos mandando o sea, ¿lo mandabas para aquí? Lo editaban en el camino. ¿O editaban ahí en el camino? Muchas cosas que eran muy grandes todavía están en cola, porque todavía acabamos la última ruta hace poco. Todavía tenemos varias entregas que tenemos que realizar, pero Michoacán fue uno de ellos, Baja California fue uno de los trabajos que hicimos, Biotiquín fue otra de las empresas que participaron y tuvimos un video más grande, Baja Ferris fue un video también institucional grande, Tequila, Matices. ¿Cuántas horas son? No estoy tan actualizado con las tecnologías, ¿no? Todo lo que estás usando tú, pero ¿cuántas horas? ¿Qué máquinas? ¿Cómo se edita una película así? Bendito cine digital. La verdad es que el cine digital vino a revolucionar. Imagínate, hubiera sido todavía de acetato y no. Hubiéramos, una locura, ¿no? Por 20 el presupuesto. Ya en el tema digital son teras. Logramos juntar, y no me da mucho como orgullo decirlo, pero tenemos un penta de información de todo México. ¿Por qué no orgullo? Porque significa que grabaste muchísimo, pero eso nos sirve para realizar campañas con la Secretaría de Turismo Federal. Preferimos quedarnos amplios, holgados con el proyecto, con el material, y la verdad que ahorita que estamos viendo el tema de postproducción y que yo estoy metido 100% ahorita con todos los temas, está increíble. Yo no sé en qué momento se nos ocurrió esta locura, que al final de cuentas yo lo veo como genialidad, y no nada más mía, sino de todo el staff, ¿no? Mi director de fotos metiéndose abajo del agua, metiéndose en las dunas, metiendo unas sedas gigantes para poder bajar la entrada de la iluminación. No hay luz, mete fuego, mete antorchas para que pueda sacar la toma y no se vea granulada. Todo esto fue una experiencia. Yo le digo que es el Harvard, es la universidad, es la maestría, ¿no? Yo me puedo graduar para poder hacer ese tipo de cine. Y al final del camino yo creo que es un esfuerzo colectivo. Yo no puedo decir que es un esfuerzo nada más. A ver, haces esta película, ¿cuándo la vamos a ver en cines? En octubre.
En octubre es el lanzamiento de la película. Octubre del 2022. Sí, en el Tianguis de Pueblos Mágicos. Precisamente, de hecho, ahora, a finales, mediados de este mes, vamos a tener una rueda de prensa aquí en la galería donde viene la Secretaría de Turismo Federal a presentar ya el convenio de colaboración entre la Secretaría de Turismo Federal, que nos están apoyando con relaciones para poder patrocinadores nacionales y que salga a nivel internacional el proyecto. ¿A los festivales? A los festivales. Primero vamos a Barcelona, ahora en abril, al Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos. Vamos a presentar un tráiler, un avance de lo que es la película, y de ahí nos vamos al Tianguis Nacional, ya a nivel nacional, de Pueblos Mágicos. En Barcelona tenemos varias reuniones para la distribución en Europa del proyecto. A ver, sobre eso tengo dos, pero primero te iba a preguntar de los festivales, ¿no? Que sé que traen una dinámica muy particular. ¿Cómo, algo puede ser muy tonto, pero cómo uno llega a los grandes cines de México? Por ejemplo, para yo ir con mis hijos a un Cinépolis o Cinemex a ver Destino 111, ¿eso es viable o hay que entrar en un sistema y en un pago de algo? Hay distribuidoras. Todos los cines tienen su área de distribución, ¿no? Okay. La distribuidora, por ejemplo, de los Ramírez, muy particular, pues apoyan muchos proyectos por el Festival de Cine, ¿no? De Michoacán, que es uno de los mejores festivales que hay a nivel nacional. Y la capacidad que tienen. ¿Por qué? Voy a mover dentro de la pregunta. ¿Por qué cines y no a digital? Que es nuestro caso. ¿Por qué estamos yéndonos hacia el cine tradicional? Es porque queremos que vean a México en la pantalla grande, ¿no? Si no a Netflix. Exactamente. No necesariamente puede ser cualquier HBO, Amazon Prime. Hay varias propuestas que tenemos que no hemos definido todavía cómo nos vamos y las que proponen no son las casas productoras, sino los brokers que pueden acomodar o las distribuidoras que te pueden decir, yo te acomodo aquí. Porque son procesos diferentes. Una cosa, tengo la película. Ajá. ¿Y ahora cómo hago para que la vean? Es como el que escribe un libro, ¿no? Claro. Okay. Está chingón mi libro, va. ¿Y ahora? Claro. ¿Cómo hago para que esté en gran cantidad de librerías? Y otros dicen, no, ponlo en Amazon por $2. No quiero $2, quiero tal cosa. ¿Cómo es esa parte ahora? Mira, esto está bien interesante porque nuestra mayor audiencia son 8 millones de personas, porque es la cantidad que tenemos en los pueblos mágicos. Los pueblos mágicos tienen su propia película y es por eso que nos sentimos orgullosos. Creo que tenemos una parte muy importante que donde la pongamos, mucha gente va a querer ver su pueblo y su pueblo natal. Nos pasó en un comentario de Facebook precisamente, donde en Mezcaltitán, que no era pueblo que había perdido su nominación y los ayudamos a que recuperaran otra vez la denominación de pueblo mágico. Sacamos una fotografía y siempre si te metes al Facebook, tú le vas a dar para abajo, a scroll y vienen todas las escenas de atrás de cámaras de cada municipio en los que grabamos. Ajá. Y en una muy particular, un señor que grabamos que estaba sacando camarón, que hicimos una escena con uno de los artistas, se avienta por un pescado y está jugando. Nos mandan una fotografía y nos dicen, él es mi abuelo, tengo 25 años de no verlo. Y saber que va a salir en la pantalla grande me llena de orgullo. Ojalá que más gente como ustedes sigan trabajando con ese tema. Y luego nos mandan una mensaje que quería invitarlos a Estados Unidos a que conocieran el proyecto, porque era una comunidad latina que ya no había podido regresar. Okay. Entonces, eso es la mayor evaluación de qué es lo que queremos que la película suceda. Más allá de las distribuidoras, más allá de los festivales de cine. Pero ¿cómo más haces, allá? Paco? Entiendo perfectamente la parte emotiva, espiritual que a uno lo llena. Ajá. Ahora, ¿cómo haces para llegar a las salas? ¿Cómo se trabaja eso de los brokers? ¿Cómo es ese mundo que tampoco conocemos? Exactamente. La distribuidora, tú llegas con un proyecto y obviamente tienes que tener, pues obviamente todo en regla, ¿no? Para poder entrar fuerte con el tema de la distribución. Desde contratos, derechos de autor, que todo esté en regla, porque no puede haber una demanda por uso de imagen o etc. Entonces, cuando la distribuidora recibe el proyecto, ellos te hacen una propuesta. Te dicen, ¿sabes qué? Por el 10% o el 25%, depende de lo que negocies en taquilla, yo aquí recupero los 8 millones de pesos que le voy a meter en publicidad y le voy a meter para acomodarla en una de las distribuidoras. Trabajar con las distribuidoras a veces es complicado. Gracias a Canacine, que es la Cámara Nacional de Cinematografía, y también a Alfonso Serrano, que es uno de nuestros asesores, que tiene la película de Acapulco, La Vida Va, nos asesora para poder ver cómo hacer la mejor alquimia con el proyecto, o qué es lo más. ¿Qué sucede con el tema de lo que me preguntas de cómo se va a la distribución? Si tú lo metes a festivales y lo metes a festivalear, te puedes aventar 2 años festivaleándolo y te van a dar reconocimientos y aplausos, claro. y el proyecto empieza a crecer tanto
que terminan distribuyéndola a la fuerza. No a la fuerza, sino ya es... Por prestigio. Por prestigio. Y por el otro lado, si no quieres entrar en un tema comercial, pues la lanzas a que ellos digan, sabes que sí existe esta audiencia, vamos a meterla y en este proceso nos vamos, ¿verdad? Puede que funcione o que no funcione. ¿Cuál es la estrategia que tenemos trazada para esta película? Vamos de la mano con la Secretaría de Turismo Federal para lanzar la película y que todo México la vea, ya sea en salas de cine o en plataformas digitales. Va a estar muy interesante esta alianza porque es la primera película que la Secretaría de Turismo va a lanzar en conjunto de una casa productora independiente. Okay. Ellos, de cierta manera, Cultura, que es la que se encarga de los organismos como IMCINE, que se encargan de hacer todas estas alianzas con los sectores vulnerables de la cinematografía para poder sacar presupuestos, pues lo vamos a adaptar a algo que ya está hecho. Lo único que les vamos a pedir es empujen el proyecto. Nuestro objetivo es que lo vean en todos lados. Entonces, así como estamos rompiendo paradigmas de hacer cine, vamos a romper paradigmas de cómo distribuir esta película. O con tu película u otros, total, tú eres el experto en esto. Esto que decimos de las plataformas digitales, que vemos de golpe, estás viendo Netflix, una película turca, y aparecen 20 películas turcas, ¿no? Claro. Se fueron metiendo con diferentes clústeres o como se diga, claro, ¿no? Mercados que antes estaban alejados. Para tu tipo de mercado, ¿cómo se trabajan esas propuestas? ¿Cómo se negocia? ¿Te compran el producto completo o después hay una regalía cada vez que alguien ve la película? Hay dos opciones. O te compran el producto, te compran el producto completo y deja de ser tuyo, nada más tienes la regalía por el nombre del proyecto. Nada más, pero la plataforma digital se queda con todo el proyecto. Ellos hacen y tienen la posibilidad de quedarse todo el tiempo que quieran con él. Es la compra del producto y te pagan lo que te gastaste y hay algunos temas de reproducciones que te dan como bonos. Y la otra es que es el hospedaje. Te dicen, ¿sabes qué? Lo vamos a hospedar 3 años, te voy a pagar por los 3 años y en los 3 años volvemos a renovar si la gente lo ve o la gente le llama la atención, ¿no? Pero al final de cuentas son estrategias de marketing. Digo, lo vimos con Roma, ¿verdad? Roma salió de la pantalla grande para hacer una película larga y sacar un tema dentro del cine digital. Y ahorita la revolución del cine digital, digo, lo vivimos, ¿no? La pandemia te mantuvo y acrecentó una cantidad de plataformas digitales que al final del camino, cómo lograr entrar a las plataformas digitales, el broker lo consigue. ¿Te gusta Bueno, te iba a preguntar si te gusta el cine mexicano o te gusta el camino que tomó el cine mexicano? Me gusta el cine de oro. Me gusta cuando hablan de las huastecas potosinas, me gusta ver el cine de donde es propositivo. Creo que perdió esa aventura del cine y se enfocó en lo sociopolítico, en el narcotráfico y en la sátira. Creo que se englobó mucho. Somos satíricos, la sátira es el fundamento, la pieza más importante del mexicano, pero existen otros o sea, ¿crees que estamos abusando del contexto narco y Totalmente. de la narrativa? Del morbo y de todas estas cosas, así como... No es una pregunta, es una afirmación. Es así. Así está pasando. Yo te puedo platicar del narcotráfico en México y te puedo contar la historia de Narcos México y te aseguro que si hablamos de los abuelos, cómo realmente conquistaron y cómo lograron hacer estas alianzas estratégicas para poder sobrevivir, que hoy en día siguen existiendo. Que esto es la diferencia entre vivir en una sociedad más grande que la de nosotros, que ellos sobrevivieron a nuestra sociedad. Más bien ellos tienen un conocimiento más arriba que nosotros, ¿no? Y el narcotráfico y sociopolítica son cosas que se venden todos los días. Digo, lo acabamos de ver. Violencia crece más violencia. Lo acabamos de ver con los casos. ¿Cómo contarías la historia? Ahora vamos a darle ideas a otros, pero del narco o de lo que ha padecido México y estamos padeciendo, pero es de otra manera. O sea, no necesariamente hay que ir con el arma y con tal cosa. Hay otras maneras, ¿no? De también contar México. Claro, mira, te voy a ser bien sincero. Yo estoy en contra total estoy a favor de, por ejemplo, me voy muy arriba, ¿no? De Coco. Vemos cómo le dieron una vuelta a Disney, le dio una vuelta a la Noche de Muertos y lo posicionó a nivel internacional, que ahorita para entrar a Janitzio en Noche de Muertos es imposible por la cantidad de gente que va a Paracho con sus ventas de guitarras. Claro. Empezó la laudería, con el tema de Coco se posicionó y vemos cómo la estructura propositiva ayuda a crear cosas. Entonces, si lo vemos desde un punto de partida de todo lo que movilizó Coco con una película de Disney de talla internacional y lo que impactó en la economía inclusive del laudero, en la economía de la gente que hace las cosas con las manos, de los mexicanos, como también 007 con el desfile de Noche de Muertos de Ciudad de México, que se quedó ya patrimonial. Sí. ¿Qué sucede? Que así como impacta eso en positivo,
hablar de cómo hablar de un narcotráfico o como un sociopolítico propositivo es imposible, porque va a proponer esta cara que estamos siendo invadidos. O sea, estamos proponiendo sobre lo negativo, ¿no? Totalmente. Sobre la muerte. Existe. Sí. La muerte existe, el mal existe, está latente, pero al final del camino el objetivo fundamental de todo este proceso, de estos 32 estados de la República, es aprender cómo sobrevivieron nuestros ancestros a esta sociedad que estamos criticando. ¿Cómo le hicieron ellos para que sigan existiendo y persistiendo? Porque los kikapús tienen sus leyes. Imagínate que llegara a una sociedad mucho más grande que la que tenemos hoy en día. Yo te aseguro que desaparecemos, Así como llegaron los jesuitas y le partieron a la mitad de nuestras etnias y sobrevivieron algunas, como los yaquis en la sierra, cómo enfrentaron la situación y siguen existiendo. Los yaquis son tradición y siguen siendo sin ser conquistados. Los purépechas, como lo acabas de comentar, las comunidades tienen estas raíces. ¿Por qué no? ¿Por qué los autodefensas y todos se abrieron sobre los purépechas? Es porque eso es nuestra historia. Nosotros somos la sociedad que descompusimos de cierta manera a través de este cine no propositivo, y que los jóvenes lo ven y dicen, es que quiero ser Narcoméxico, ¿no? Y ahora quiero ser fulanito de tal, no voy a decir nombres, quiero ser fulanito de tal, y lo ves con los corridones en los carros. Y yo te aseguro que cuando escuches la música de la película, precisamente la canción de El Viaje, hecha por Angelo Salais, pasa a tener ganas de viajar. Y si escuchas la de Soy de México, te enamoras, porque es un mariachi con música urbana, es un reggae prehispánico, una balada que es La Puerta, que es la versión de La Llorona, del hijo cantándole a La Llorona, que la puerta se está cerrando. Ahora sí que el folclore. Te escucho, ¿no? Y gracias, la verdad, por esta charla. Ya para ir cerrando también. Y a medida que uno viaja, también la cabeza se expande, ¿no? Totalmente. Y a pesar de que tú cada vez te sientes más mexicano porque conociste más México, uno se siente más como que no encaja. Claro. ¿Te pasa eso? Llegas ahora a hablar con tus amigos, con tu familia, con la gente, con quién. Güey, es así. Te dicen, como que no, ¿no? Claro. ¿Te cuesta mucho que compren esto en el buen sentido de, este es el México, güey, ¿no? ¿Has escuchado la palabra, una imagen habla más que 1000 palabras? Claro. No hay mucho que explicar. De hecho, yo lo he platicado. Cuando nos den un premio, si Dios nos da licencia, y yo creo que siempre hablo para convencer del proyecto, porque empezamos hablando del proyecto de la nada, y ya al final del camino van a poder observar precisamente esto. ¿Me invitas a la alfombra roja? ¿Hay alfombra roja? Sí, la primera en octubre. Hermanos. Ese es más invitado. No, gracias a ti por escucharnos un poquito de las locuras del Destino 111. Éxito, hermano. No, el éxito ya por conocernos. Gracias.